Amigos y hermanos, sean todos muy bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarles a que leamos juntos la palabra del Señor. Segunda carta del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer allí los versículos 15 y 16. Amén. Ya lo dijimos antes en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 15 y 16. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Amén. Amén. Quisiera, amigos, hermanos, que pudiéramos poner en contexto esta porción de la escritura del apóstol. Y para eso voy a irme un poquito más atrás, cuando hemos leído el Salmo 127, en el versículo 3 y 4 va a decir: "He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre". Y en Efesios capítulo 6, versículo 4 va a decir: "Vosotros padres, no provoquéis a la ira de Dios, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor". Entonces la pregunta que nos ha surgido es ¿por qué tanta necesidad de disciplina? ¿Por qué hay que exigirle tanto? ¿Por qué hay que trabajar tanto con los hijos? ¿Por qué no se les deja nomás? ¿Cómo enseña el sistema? ¿Por qué no imitamos al sistema que está bajo el maligno para que los niños decidan lo que quieren hacer y lo que no quieren hacer? Que ellos decidan su sexualidad, que ellos decidan cómo visten, con quién conviven, qué comen, que ellos decidan. Entonces hemos venido a escuchar la palabra del Señor, la voz del Señor a través del apóstol Pedro, el cual nos ha dicho puntualmente en este capítulo 2, que van a ver, dice, antes hubo falsos profetas, y en estos tiempos, dice, van a haber falsos maestros, falsos enseñadores. Pero dice que estos falsos profetas o engañadores o maestros, dice que necesariamente van a asumir, van a absorber el precio, el costo de su actitud, de su desobediencia. Ese es el punto. Entonces, hemos visto, según nos lo señala el hermano Pedro, hemos visto que en el versículo 4 el Señor no perdonó a los ángeles que se rebelaron contra la santidad de Dios. En el verso 5 hemos visto que Dios no perdonó al mundo antiguo en el tiempo de Noé, sino que los exterminó a todos por agua y salvó, sin embargo, a Noé, a su esposa, sus 3 hijos y las mujeres de cada uno de sus hijos. Pero luego también hemos visto cómo el Señor castigó con fuerza, con autoridad, ciudades pecaminosas como Sodoma y Gomorra, donde el uso natural del cuerpo, del hombre, de la mujer, el sexo entonces, dejó de tener un uso normal, o como lo llama la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, dejaron el uso natural, dice, del cuerpo, o sea, del hombre o de la mujer, y se metieron, dice, en una concupiscencia donde cada uno degradó sus propios cuerpos, dice, cometiendo actos tan deleznables como hombres que se meten con hombres y mujeres con mujeres.
Entonces, ¿qué hace Dios? Según el versículo 6, condenó a Sodoma y Gomorra para que perecieran por fuego y fueran convertidos en ceniza. Pero hermosamente dirá el versículo 9 que en cada una de estas circunstancias sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, sabe librarlos de tentación, sabe sacarlos adelante cuando están metidos en una cuestión complicada. El Señor sabe, Él provoca la victoria en nuestras vidas. Y luego dice que Él también sabe reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces hace una presentación de los injustos, de cómo rechazan la autoridad, de cómo viven desordenadamente, hablando lo que no conviene, levantándose en contra de seres superiores. Va a decir que tienen sus ojos llenos de adulterio, que no se cansan nunca de pecar, etc. Y en los versículos 15 y 16 que hoy hemos leído, dice que estos que están declarados aquí como injustos. ¿Por qué injustos? Porque no han sido justificados. ¿Cómo es que el hombre puede ser justificado? Dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alguien que no venga a Cristo el Señor no tiene posibilidad de justificación. Alguien que no crea en Cristo, alguien que no lo confiese como Señor de su vida, no podrá ser justificado. Y si no está justificado por Cristo delante del Padre, nunca habrá paz en su alma, nunca habrá quietud y tranquilidad. Porque la palabra del Señor dirá en el texto a que hacemos referencia: justificados pues, por la fe tenemos paz para con Dios, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dicho de esta manera, entonces, los versículos 15 y 16 hacen referencia a un hombre. Dicen que estos injustos, estos que no han sido justificados en Cristo, estos que no han venido a oír la palabra del Señor y entregar sus vidas al Señor como una ofrenda. Dice que estos injustos, dice en el verso 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual dice, esta es una característica de Balaam y de toda la doctrina de Balaam. Dice que amó el premio de la maldad, amó el premio de la maldad. En 2 minutos vamos a ver a qué se refiere. Pero en el verso 16 dice que este Balaam fue reprendido por su iniquidad. Entonces uno piensa que vino un ángel, vino alguien superior, y lo que aquí dice la Escritura, y que lo vamos a ver enseguida, dice que una muda bestia de carga, entiéndase una burra, sobre la cual montaba Balaam, dice que hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Por qué no me acompaña, por favor, al libro de Números? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, 4.º libro en la Biblia. Números capítulo 22. Quienes tengan Biblia, yo les ruego que la usemos, entre otras cosas porque luego puede dejar una hojita un poquito doblada o poner algo allí para que lea con calma todo esto que ahora lo vamos a ir tocando tangencialmente para que avancemos. Números capítulo 22. Para que tomemos el contexto, Moab era un campo amplio que tenía su rey, el rey Balac, y que eran obviamente enemigos del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. El pueblo de Dios no tenía y no debía tener pueblos amigos ni reyes amigos.
El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, debía vivir bajo gobierno absoluto de Dios, bajo dependencia del Señor, honrando al Señor sobre todas las cosas. Por tanto, Moab, que era un pueblo enemigo, con su rey Balac, vieron cuando Israel venía por el desierto y escucharon todas las proezas que Dios había hecho con este pueblo de Israel. Cómo les había sacado con mano poderosa de Egipto, cómo les había hecho pasar el Mar Rojo, cómo les había protegido de muchos enemigos y les había dado victoria en el desierto. Entonces, ¿qué hace Balac, rey de Moab? Hace llamar a un hombre llamado Balaam, reconocido como profeta de Dios. La gente lo conocía. El rey Balac lo conocía. Significa que otros pueblos tenían testimonio de él. Entonces, ¿qué hace Balac? Lo manda a buscar y le ofrece que si viene y maldice a ese pueblo que viene acercándose a las tierras de Moab, pueblo de Israel, lo que quiere Balac es que pararse en una montaña. Estaban los ejércitos de Moab acá, venía Israel. Entonces lo que quería Balac, el rey de Moab, era que este Balaam, este profeta, se parara en lo alto de una montaña, maldijera al pueblo de Israel, de manera que los ejércitos de Moab pudieran abatirlos, ¿no? Finalmente provocarles muerte y, bueno, que se dispersaran los que pudieran. Quiero leer solo con ustedes, espero, Números capítulo 22. Por favor, mire el versículo 7. Versículo 7. Dice, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián. Anote esto. Dice, con las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam, etcétera, etcétera. O sea, Balac le manda a Balaam a personas ancianos, hombres distinguidos del reino, pero los manda con mucho regalo, con mucha riqueza, para cubrir, para pagarle el servicio que Balac le está pidiendo. ¿Cuál es el servicio? Súbete a la montaña y maldice al pueblo de Israel. Si usted me acompaña, por favor, en el versículo 17 del mismo capítulo 22, claro. Las palabras del rey a Balaam es, porque sin duda, le dice, te honraré mucho y haré todo lo que diga. Ya antes habían venido con estas dádivas de la adivinación. Ahora Balac le está prometiendo honrarle mucho más. O sea, le está fijando un precio alto. Un precio alto a el servicio profético de Balaam. ¿Sabe qué es lo terrible? No es lo que hace Moab, no es lo que hace su rey Balac. Lo terrible, es lo que hace Balaam, que debía comportarse como profeta de Dios. Debía hacerlo. Versículo número 8, por favor. Versículo 8. Le dice Balaam, como respuesta a estos ancianos que le fueron enviados, con las dádivas de la adivinación. Él le dice, reposad aquí esta noche. Dice, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Entonces viene el Señor y habla con Balaam y le dice, ¿quiénes son estos?
Y en el verso 10 dice, Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, y le cuenta toda la historia. Pero por favor, observe la actitud de Balaam. El otro rey le manda muchos regalos, le manda un gran precio por su trabajo de adivinación, para que maldiga ¿a quién? Al pueblo de Dios. Y cuando ve los regalos, Balaam, y cuando ve las piezas de oro, de plata, algunos mantos, algunos vestidos, algunas cosas preciosas, entonces él dice, mire, ¿por qué no se quedan? Voy a conversar con Dios. A lo mejor Dios va a hacer un trato conmigo. Y aunque eso que viene ahí es el pueblo de Jehová Dios, a lo mejor Dios me autoriza que yo los maldiga un poquito y me gano entonces el premio de este servicio. Versículo número 21, deberemos leerlo para que nos sea fácil llegar a la conclusión. Verso 21. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Verso 22. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Obvio. Si Dios le dice a un hijo suyo, a un obrero, a un siervo, en este caso un profeta, que no es por aquí, sino que debe hacerlo por acá, y él insiste en ir por ahí, es obvio que Dios se va a molestar. Dice que la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario, por enemigo de Balaam. Pues él montado sobre su asna, y con él iba pues Balaam montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel. El asna vio al ángel y Balaam no vio nada. Dice que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Dejó de ir por la huella y empezó a meterse en los campos, claro, huyendo del ángel que él vio. Entonces, mire, azotó Balaam el asna para hacerla volver al camino. La azotó, le dio golpe, le dio palos. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. ¿Y qué hace Balaam? Volvió a azotarla. Van 2. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse, ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam. Se negó a seguir. Entonces Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Tercera vez, verso 28. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam. Leímos allá en Pedro que el asna le habló con voz de hombre, dice. ¿Y qué le dice? ¿Qué te he hecho? ¿Que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam, hermanos, amigos, así de necio es el hombre que desobedece a Dios. Así de necio es el hombre que pretende enfrentarse al Señor. Mire, Balaam, en vez de salir corriendo porque un animal le está hablando, en vez de ponerse nervioso, se pone a conversar, se pone a discutir con una burra. El asna le dice a Balaam. Verso 29 todavía. Balaam responde al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Le dice Balaam al asna. Y en el verso 30, y el asna que sigue hablando, le dice a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. Pregunto, dice el asna, ¿he acostumbrado a hacerlo así contigo?
Y responde Balaam, no, te has portado bien. 31. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino. Recién ahora, Balaam se le despejan los ojos. Recién ahora ve al ángel que estaba ahí. La burra lo había visto mucho rato antes. Pero Balaam tenía sus ojos y su mente puesta en otra cosa, en la riqueza, en el precio que le iban a pagar por su servicio, en hacer la voluntad de hombre, desobedeciendo la voluntad del Dios de los cielos. Verso 31, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia, se inclinó sobre su rostro y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna 3 veces? He aquí, le dice, yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto, le dice el ángel, y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Dice, y si de mí no se hubiera apartado, yo también te mataría a ti y a ella dejaría viva. La pregunta es, ¿cuál de los dos era el profeta, hermanos, amigos? Porque es absolutamente exigible que sea el profeta de Dios, el que tiene comunión con Dios, el que habla la palabra de Dios, el que ve a Dios en su autoridad y poder y señorío. Sí, pero el que veía aquí al ángel de Jehová era el asna. El que estaba atenta y dispuesto a obedecer al ángel del Señor era el asna. Y el otro tenía su mente, sus ojos absolutamente cubiertos por el deseo, la necesidad de adquirir aquella riqueza material que el rey de Moab le había ofrecido. Bueno, capítulo que sigue, 23, ustedes podrán ver en casa. Van a poder, les ruego que lo lean completo el 22 y el 23. Van a ver que intentó 3 veces intentó Balaam maldecir al pueblo de Dios. Y finalmente lo que Dios le dice a Balaam, le dice, no puedes tú maldecir lo que yo he bendecido. Y también le dice, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amigos y hermanos, estamos diciendo que los hombres que desobedecen a Dios, los hombres que viven conforme a su pecado, los hombres que no están sujetos a la palabra del Señor, necesariamente van a sufrir las consecuencias. Necesariamente van a vivir bajo la ira de Dios. Y en la eternidad nunca tendrán acceso a la casa del Padre. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios capítulo 6, versículo 4, y le dice, vosotros, padres, respecto de vuestros hijos, deben criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Porque si no los disciplinan, si no los crían en orden, si no están bajo la gracia, si no aprenden a conocer al Señor, si no aprenden a obedecer la palabra, si no se conducen como verdaderos hijos de Dios, entonces la ira de Dios vendrá sobre ellos como hijos de desobediencia. Si Dios no perdonó a este profeta que desobedeció, hermanos, tampoco a nosotros nos perdonará el Señor. Si teniendo el aviso, si teniendo el llamamiento y si teniendo promesas en que el Señor quiere ser nuestro Dios y nuestro Padre eternamente y para siempre, si conociendo de la palabra del Señor que es viva y eficaz, todavía buscamos la forma de desobedecer y de vivir a nuestra manera y no conforme al mandamiento de Dios, permítame decirle, lamentablemente, usted y yo, si así lo hacemos, estaríamos cavando nuestra propia tumba. Ruego que el Espíritu del Señor
trabaje con su alma como lo hace conmigo. Ruego que el Espíritu de Dios ponga espíritu de obediencia en usted, de tal manera que al oír la palabra del Señor, lo que haya que corregir, lo corrija ya ahora. Lo que haya que hacer ante el Señor, lo haga ya ahora. Y a lo que hay que renunciar porque desagrada al Señor, también lo haga ahora, para que el nombre del Señor sea glorificado en nuestras vidas. Que Dios, el Señor, le siga bendiciendo. Amén.